Buenos días, nosotros venimos a hablarles sobre los gobiernos presidenciales que se dieron en Venezuela desde el periodo de 1935. y hasta 1998. Bernardé Macedo. Graciela Delgado. Betty Cababe. Y Pablo Chacón. Eleazar López Contreras, 1935-1941, siendo Eleazar López Contreras ministro de guerra de Juan Vicente Gómez. A su muerte fue designado como presidente de Venezuela, luego fue presidente constitucional de Venezuela. Debido a una gran revuelta que se presentó debido a las ruinas que se encontraba la nación, López Contreras promulgó el primer plan nacional de gobierno de la historia de Venezuela. En ella desarrolló la higiene pública, desarrolló y construyó vías muy modernas, vías de comunicación muy modernas, y hubo una revolución educativa que se llamó la revolución pedagógica. Se creó la UPEL, entre ellos se abrieron escuelas primarias, etc. También realizó grandes obras como de infraestructura, grandes obras de infraestructura como el Museo de Bellas Artes y el Banco Central de Venezuela, etc. Hay otras más. Y realizó la gran reapertura democrática, donde se realizaron elecciones en 1941, donde él fue candidato junto con Rómulo Gallegos y Medina Garín. Presidencia de Marco Pérez Jiménez, 1948-1958. Marco Pérez Jiménez forma parte de la Junta Militar con Delgado Chalbó, Llovera Páez. Duraron 2 años de gobierno, luego muere asesinado Delgado Chalbó y se forma una nueva junta de gobierno formada por Germán Flamerich y Marco Pérez Jiménez y Llovera Páez. Estos realizan en 1951 las elecciones donde participa Marco Pérez Jiménez y Jovito Villalba. Gana Jovito Villalba, pero luego la junta de gobierno declara a Marco Pérez Jiménez como presidente de la República. Su gobierno se caracteriza por realizar grandes obras públicas que hoy permanecen, como la Avenida Urdaneta, el Helicoide y otras más. También realiza la Torre de Caracas y debido a la gran apertura y bonanza petrolera, Venezuela se caracterizó por no tener inflación y surge la clase media, y hay una gran inmigración debido a la bonanza petrolera. Y Pérez Jiménez derrocado en 1958 por la gran represión que ocurre en ella, y la cual fue resistida por un gran número de venezolanos, como fue Pedro Miguel Ledesma, Fabricio Ojeda y otros que se encontraban en el siglo, como Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. La presidencia de Rafael Caldera desde el año de 1969 al año de 1974. Rafael Caldera nace en San Felipe, estado de Yaracuy. Él fue abogado, escritor y político. Se dice que es uno de los principales líderes del proceso de consolidación democrática en Venezuela, donde su gobierno fue conocido por la pacificación, ya que logró la paz tanto a nivel político como en lo social. Entre los aspectos importantes de su gobierno en lo político y lo económico, destaca la nacionalización del gas, la política de la reforma agraria, el aumento de la producción de acero y aluminio. El país se incorpora a lo que es llamado el Pacto Andino. El gobierno de Rafael Caldera tuvo importantes obras públicas en lo que respecta a lo social, como es el inicio de la construcción de lo que es hoy el Metro de Caracas. Construyó lo que es el Poliedro de Caracas, Parque Central y las edificaciones del Banco Central de Venezuela. En lo que refiere, también logra un récord muy importante en lo que es la construcción de viviendas por año.
En lo referente a lo cultural y a la educación, él inaugura lo que son 9 institutos a nivel superior, entre el que destaca la Universidad Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estatutos de la Defensa Nacional. También destaca él que el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Ateneo de Caracas y el Teatro de Ópera. Estos fueron todos los aspectos más resaltantes en el periodo de Rafael Caldera. El periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, desde el año de 1974 al 1979. Él nace en Rubio, en el estado Táchira, el 22 de octubre de 1922. Es uno de los miembros del Partido de Acción Democrática. Entre los aspectos más importantes a nivel económico resalta la nacionalización de la industria petrolera y a la vez la creación de lo que es PDVSA. Resurge un financiamiento de a nivel de la construcción de las obras públicas con el ingreso del petróleo. Hace aumentos salariales hacia los trabajadores y se implementa la política de pleno empleo. En lo referente al aspecto social y educativo, se ejecuta el programa de becas escolar y asistencia y ayuda escolar. Esto con los morrales, los textos, el vaso de leche. Se implementa el programa de alfabetización llamado ACUDE. También está el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que esto es para los estudiantes de bachillerato para que logren estudiar a nivel fuera del país. Estos fueron todos los aspectos importantes durante el periodo de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Luis Herrera Cambis, de 1979 a 1984, abogado político de origen llanero, que se caracterizó por su amplio y sentido del humor cordial, honesto, refranero, de buen carácter y de buena chispa popular, candidato del Partido Social Cristiano, COPEI. En los aspectos económico e internacional, resalta su discurso en la asunción de la presidencia de la República, donde manifiesta que recibió un país hipotecado, refiriéndose a la deuda pública que estaba contraída desde el gobierno anterior. En materia económica, con la primera política de liberación de precios de bienes, se dio con los servicios también, se aperturaron los créditos para las viviendas y las tasas de interés subieron. Esto repercutió en el aumento de la inflación en un 20%, la mayor para la historia. Esto inició también a su vez la fuga de los capitales y una fuerte recesión económica, que condujo a la primera devaluación del bolívar, donde se da el llamado Viernes Negro. En la época los venezolanos lo recuerdan como el fin de la bonanza y el inicio de la crisis que aún perdura. El Viernes Negro se da el 18 de febrero de 1983. Se instauró un control cambiario. Se dejaron de vender los dólares de manera libre a 4.30 para tener dos tasas de cambio. Una más baja, 4.30, para ciertos suministros primordiales y una más alta para los demás consumos a 7.50. La institución que se encargó de manejar este cambio dual fue Recadi, hoy sinónimo de corrupción, ya que muchas personas y empresas se declararon falsas importaciones y ficticias, y esto permitió que absorbieran dólares de manera un costo bajo y luego los revendieran en costos altos. Su gobierno se caracterizó también por la corrupción administrativa. Varios altos funcionarios fueron acusados de corrupción y malversación de bienes. También se dio lo que fue la deuda y el comienzo de la caída del petróleo, lo que marcó una nueva era para Venezuela. En los aspectos social y cultural, resaltan que este gobierno se destacó por que tuvieron un gran impulso en la parte educativa y cultural.
Suprimió la propaganda audiovisual dirigida a lo que era promover el consumo de cigarros y alcohol. Tuvieron buenos beneficios. Implementó la reforma educativa con el ciclo básico común. Impulsó el Código Civil. También organizó con esmero el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar para 1983. En su periodo se complementaron importantes obras: la inauguración cultural del Teatro Teresa Carreño, el Parque Naciones Unidas, que permitió por primera vez el inicio de los Juegos Panamericanos en nuestro país, y entró en funcionamiento la primera línea del Metro de Caracas. En 1980 da inicio a la primera transmisión de televisión a color. Jaime Lucinchi, de 1984 a 1989, médico y político de origen oriental, candidato del Partido de Acción Democrática. En los aspectos más importantes en lo económico y en lo internacional, tiene su discurso con el que toma el gobierno 3 puntos importantes: el pago de la deuda externa en su totalidad, la reestructuración del Estado y un pacto social para la gobernabilidad. Una de las primeras medidas que tuvo que tomar fue emprender negociaciones para el refinanciamiento de la deuda externa, la cual llevaba casi la mitad del presupuesto nacional. Trabajar para recuperar la economía de Venezuela, y tenía en su contra que el precio del petróleo iba cada vez bajando más. Durante su periodo de gobierno se mantuvo el régimen de cambio administrativo RECADI. Su reputación empeoró posteriormente cuando el próximo gobierno tuvo mandato y se dio cuenta que las reservas económicas del país estaban en los niveles más bajos. Desde el comienzo se instauró la COPRE, que planteó la necesidad de la descentralización de la administración pública y la urgencia de la reforma del Poder Judicial. Esto se implementa posteriormente en el año de 1989 en el próximo gobierno. Hubo discrecionalidad en la asignación de los dólares preferenciales, y en 1986 el precio del petróleo cayó un 50%, por lo que en el país redujo el presupuesto a casi la mitad, entrando en una grave crisis económica que agudizó aún más por el mal manejo del acuerdo de refinanciamiento de la deuda externa en 1987. En el ámbito internacional, las relaciones con Colombia alcanzaron una grave crisis por el problema que se dio con las cavas de la COE por penetrar en las aguas del Golfo de Venezuela. En lo social y cultural tenemos aspectos importantes como en que en 1985 se tuvo la visita del Papa Juan Pablo II, primer papa que visita Venezuela. La secretaria privada del presidente tenía injerencia de mando en las decisiones que se tomaban de manera interna. En Caracas se construyó el complejo habitacional Juan Pablo II, la línea 2 del Metro de Caracas, el Hospital Domingo Luciani, y se concluyó la segunda fase de la central hidroeléctrica del Guri. Se construyeron también miles de viviendas. Se decretaron 15 instituciones de educación superior, lo que aumentó la matrícula escolar a más de 1 millón de estudiantes. Se decretó el aumento del salario mínimo y bonos de transporte. Fueron creadas también gran cantidad de bibliotecas y museos. Y en la agricultura se tuvo un logro de autoabastecimiento. Se comenzó la construcción de 4 embalses. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez inicia en febrero de 1989 con el anuncio del Gran Viraje, un conjunto de políticas de medida económica que iban enfocadas dentro de lo que se conoce como el libre mercado: liberación de precios, liberación del tipo de cambio, eliminación de controles, de aranceles y de subsidios a los bienes producidos por el Estado. También hubo una política de privatización que buscaba pasar a manos de la empresa privada todas las empresas públicas que estaban en situación de pérdida o de improductividad. Hubo también una política de renegociación de la deuda externa y una política fiscal restrictiva que consistía en reducir el gasto excesivo burocrático e inoperante del Estado y, por el otro lado, aumentar los ingresos vía impositiva a través de impuestos al valor agregado y otras tasas de impuestos que se crearon para el momento. Se renegoció la deuda externa y en el ámbito
social se promovió el subsidio a ciertos productos de la cesta básica, se aumentaron los salarios, se aumentó el bono de alimentación, el bono de transporte y se aplicaron algunos programas de asistencia social, sobre todo en el área materno-infantil. Se crearon 42.000 hogares de cuidado diario. Todo esto enmarcado dentro de una estrategia que tenía que rendirse a directrices del Fondo Monetario Internacional. Y desde el punto de vista político pasó un fenómeno interesante, que fue que se estableció la descentralización en Venezuela. Por primera vez en la historia del país, los venezolanos tuvimos la oportunidad en diciembre de 1989 de elegir a nuestros gobernantes para los estados y circunscripciones municipales. Elegimos entonces a gobernadores y alcaldes. Esta etapa de Carlos Andrés Pérez representa una etapa controversial que genera disonancias entre la expectativa de un pueblo que vota por Carlos Andrés con la esperanza de revivir la época de la bonanza de su primer gobierno, y un conjunto de medidas económicas que eran bastante exigentes, bastante duras y que implicaban un enorme sacrificio social. La población ingenua tal vez estaba acostumbrada a sostener un modo de vida que no se correspondía con la productividad de un país petrolero, sino de un país próspero, perdón, sino por la falsa realidad que creaba el hecho de esta riqueza petrolera, que nos permitía asumir una realidad más allá de lo que podíamos realmente producir. Un hecho significativo que marca este periodo es el descontento popular que se manifiesta en el conocido Caracazo, una manifestación popular que fue reprimida severamente por los militares. A esto se van a suceder dos intentonas golpistas, una en 1992, y se genera un clima de mucha inestabilidad política en el país. Finalmente, el fiscal general de la República de entonces, Ramón Escobar Salón, acusa al presidente Pérez de malversación de fondos y el Tribunal Supremo de Justicia lo declara culpable. Al quedar vacante el cargo de presidente, asume como presidente interino el doctor Ramón J. Velázquez. En el periodo siguiente, que es el periodo de Rafael Caldera, el doctor Caldera logra aglutinar a los pequeños partidos de izquierda y algunos partidos socialdemócratas y socialcristianos y funda el partido Convergencia, conocido popularmente como el Chiripero. Con este partido logra ganar las elecciones y asume la presidencia de la República. Fue un gobierno de corte populista, con establecimiento de control de precios, control de cambio, si bien tuvo que flexibilizar las tasas de interés para combatir lo que sucedió en esos momentos, que fue la fuga de capitales. Caldera enfrenta dos severas crisis financieras, pasa bajo perfil como gobernante debido a su avanzada edad, son sus hijos los que prácticamente gobiernan, y este gobierno está marcado de muchas irregularidades y de muchos casos de corrupción. Un evento a destacar que genera controversia aún entonces es cuando le otorga el sobreseimiento a los soldados que se habían levantado en armas contra el orden constitucional en el año 92. Entre estos soldados estaba el teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien luego de salir de la cárcel y no ser inhabilitado políticamente, tiene la oportunidad de crear su propio partido y hacer una campaña política que lo va a llevar a la presidencia en las elecciones de 1998.